A mis 66 años vendí mi casa para pagar las deudas de mi hijo. Descubrí que se gastó el dinero en su amante. La escritura de la casa estaba firmada un martes a las 11 de la mañana. Recuerdo la hora exacta porque miré el reloj mientras el notario sellaba los documentos, pensando que en 60 segundos habría entregado el único patrimonio real que me quedaba. La casa donde mi esposa Claudia había muerto 3 años atrás, donde habíamos criado a nuestros 2 hijos, donde cada habitación contenía 38 años de memoria convertida en paredes y pisos. Todo se redujo a una firma y un cheque de $240,000 que deposité esa misma tarde en la cuenta de Rodrigo, mi hijo mayor. Nadie sabía que yo ya sabía la verdad. Ni Rodrigo, ni su esposa Carmen, ni mi hija menor Sofía, que me había suplicado que no vendiera. Papá es una trampa, me había dicho con lágrimas corriendo por sus mejillas. Rodrigo siempre vuelve pidiendo más, nunca es suficiente. Pero yo creía en mi hijo, creía en su historia de deudas empresariales legítimas, de inversiones que salieron mal pero que podían salvarse con capital adicional. Creía porque quería creer, porque un padre a los 66 años, con un infarto previo y diabetes avanzada, no tiene mucho más que dar que su fe ciega en que sus hijos son buenas personas. La primera vez que Rodrigo me pidió dinero fue hace 5 años. $50,000 para salvar su empresa de consultoría que estaba pasando un mal trimestre. Yo acababa de jubilarme con una pensión modesta, pero había ahorros de toda una vida de trabajo. Le di el dinero sin pensarlo 2 veces. 6 meses después, necesitaba otros 30,000. Problemas de flujo de caja, me explicó. Luego fueron 20,000 más, después 40. Cada vez la emergencia sonaba más urgente, más definitiva. Esta es la última vez, papá, te lo prometo. Claudia murió sin saber que nuestros ahorros se habían evaporado. Cáncer de mama que la llevó en 8 meses brutales. Rodrigo estuvo ahí durante el funeral, dando el discurso emotivo sobre lo maravillosa madre que había sido, llorando en mi hombro mientras bajaban el ataúd. 3 semanas después me pidió $60,000 más. Los acreedores no esperarán, papá. Podrían embargar todo. Vendí el coche de Claudia, ese sedán azul que ella amaba, donde todavía podía oler su perfume en los asientos. Sofía intentó intervenir múltiples veces. Papá, investigué la empresa de Rodrigo, los números no cuadran, algo está mal, pero yo la callaba con la autoridad de un padre que cree saber más. No entiendes de negocios, hija. Estas cosas son complicadas. La verdad es que no quería entender, no quería enfrentar la posibilidad de que mi hijo me estuviera mintiendo sistemáticamente. El pedido final llegó 4 meses atrás. $180,000 o perderían todo, me dijo Rodrigo. Su voz tenía esa cualidad desesperada que yo había aprendido a reconocer como preludio a una catástrofe. Carmen y los niños terminarían en la calle. Todo por lo que he trabajado desaparecería. Eres mi última esperanza, papá. No tenía $180,000. Tenía una casa valuada en $240,000 y una pensión mensual de $1,200. Sofía me suplicó que no lo hiciera. Te vas a quedar sin nada, papá. Vas a tener que vivir en un apartamento diminuto con apenas para sobrevivir. Pero Rodrigo era mi hijo, la carne de mi carne. ¿Cómo podía dejar que perdiera todo cuando yo tenía los medios para ayudarlo? El día que firmé el contrato de venta, Rodrigo me abrazó con lágrimas en los ojos. No sabes lo que esto significa para mí, papá, me dijo. Voy a devolvértelo todo, lo prometo. En cuanto la empresa se estabilice te compraré una casa mejor. Vivirás como un rey. Yo asentí, creyendo cada palabra porque la alternativa era demasiado dolorosa para considerar. Me mudé a un apartamento de un dormitorio en un complejo de jubilados al otro lado de la ciudad. $700 de renta, 500 para comida y medicinas. Eso dejaba nada para emergencias o pequeños lujos. Sofía me ayudó con la mudanza, su cara una máscara de furia contenida. Cada caja que empacábamos era otro recordatorio de lo que estaba perdiendo. Las fotos familiares, los muebles que Claudia había elegido con tanto cuidado, los juguetes viejos de los niños guardados en el ático. Todo tuvo que venderse o regalarse porque no cabía en 400 pies cuadrados.
La verdad llegó de la forma más mundana posible. Un mensaje de texto equivocado. Rodrigo lo envió a mi número cuando claramente era para otra persona. Ya deposité el dinero del viejo. Nos vamos a Cancún el viernes. Reserva el hotel 5 estrellas que te gustaba. 5 palabras. El dinero del viejo, que contenían todo lo que necesitaba saber sobre cómo mi hijo realmente me veía. Llamé inmediatamente. El teléfono sonó 6 veces antes de que contestara. Papá, su voz, tenía ese tono forzadamente alegre que ahora reconocía como actuación. ¿Qué pasa? Le leí el mensaje palabra por palabra. El silencio que siguió fue absoluto. Finalmente balbuceó algo sobre un empleado, una confusión, pero ya no había vuelta atrás. La ilusión se había roto completamente. Sofía llegó a mi apartamento esa noche con su laptop. Papá, necesitas ver esto, me dijo. Durante meses había estado investigando por su cuenta, recopilando evidencia que yo me había negado a ver. Me mostró las redes sociales de Rodrigo, fotos de viajes lujosos etiquetadas en los últimos 3 años. París, Dubái, Maldivas, restaurantes caros, hoteles exclusivos, ropa de diseñador, y en cada foto, una mujer que no era Carmen. Se llama Valentina, me explicó Sofía. 26 años, modelo aspirante. Rodrigo la mantiene en un apartamento en el centro. Le paga todo. La empresa de consultoría es real, pero nunca estuvo en problemas. Los números son públicos, papá. Están ganando dinero constantemente. Todo el dinero que le diste fue directo a financiar su amante. La náusea fue instantánea. Corrí al baño y vomité hasta que solo quedó bilis amarga. Sofía me sostuvo el cabello, igual que yo había hecho con ella cuando era niña y se enfermaba. Pero ahora los roles estaban invertidos y la enfermedad no era física, sino el colapso total de mi comprensión del hijo que había criado. Las siguientes semanas las pasé en una niebla. No comía, apenas dormía. Sofía venía diariamente, trayendo comida que yo no tocaba, sentándose conmigo en silencio porque no había palabras adecuadas. Rodrigo intentó llamar docenas de veces, pero yo nunca contesté. Carmen apareció en mi puerta una tarde. Ella tampoco sabía nada, me dijo llorando. Encontró los extractos bancarios y está pidiendo el divorcio. Los niños están destrozados. Como si eso fuera mi problema, como si yo tuviera que sentir lástima por las consecuencias que Rodrigo había creado. Un abogado me dijo que técnicamente no había crimen. Yo le había dado el dinero voluntariamente, no importaba para qué lo usara después. No había firmado ningún contrato estipulando que fuera solo para deudas empresariales. Legalmente, Rodrigo estaba limpio. Moralmente era otra historia, pero la moralidad no se litiga en cortes. Sofía sugirió que hiciera público lo sucedido, que contara la historia en redes sociales, que avergonzara a Rodrigo públicamente. Pero no pude. Parte de mí todavía protegía al niño que había sido, al hijo que pensé que tenía. Exponer su traición públicamente significaba admitir ante el mundo que había criado a alguien capaz de esto. Entonces Rodrigo apareció en mi apartamento una noche. Se veía terrible, demacrado, con ojeras profundas. Papá, necesito hablar contigo. Su voz quebrándose. Dejé que entrara contra mi mejor juicio. Se sentó en mi sofá barato, ese que había comprado en una tienda de segunda mano, tan diferente de los muebles que Claudia había elegido para nuestra casa. Lo siento, empezó. Sé que no significa nada, pero necesito que lo sepas. Estaba perdido. La muerte de mamá me afectó más de lo que admití. Valentina me hacía sentir joven otra vez, vivo. Sé que no es excusa, sé que te usé de la peor manera posible. Su actuación era convincente, las lágrimas parecían reales. Pero yo había aprendido finalmente a ver más allá de las palabras. ¿Cuánto?, le pregunté. ¿Cuánto de todo el dinero que te di en 5 años fue realmente para tu empresa? Se quedó en silencio por mucho tiempo. Finalmente susurró, nada, papá. La empresa siempre estuvo bien. Todo fue para Valentina, para mantenerla feliz, para los viajes, para el apartamento. Cada centavo que me diste fue directo a construir una vida paralela que Carmen no podía ver. Le pedí que se fuera. No con gritos ni violencia. Simplemente le pedí que saliera de mi apartamento y no regresara. Él intentó abrazarme, decir algo más,
Pero yo ya había cerrado esa puerta. Sofía tenía razón desde el principio. Rodrigo era un pozo sin fondo de necesidad y egoísmo. Y yo había sido lo suficientemente tonto como para sacrificar todo alimentando ese pozo. Los meses siguientes fueron de ajuste brutal. Aprender a vivir con casi nada después de una vida de suficiencia modesta. Racionar medicinas porque no podía pagar todas las que necesitaba. Comer arroz y frijoles la mayoría de días. El apartamento era tan pequeño que podía tocar ambas paredes con los brazos extendidos. Las noches eran las peores, el silencio roto, solo por los vecinos al otro lado de paredes delgadas como papel. Sofía me ayudaba cuando podía, pero ella tenía su propia familia, sus propios gastos. No era justo pedirle más. Me había ofrecido mudarme con ellos, pero rechacé. Ya había sido suficiente carga. No iba a imponerme en su vida también. La depresión llegó como niebla espesa. Días donde no me levantaba de la cama, donde el esfuerzo de respirar parecía demasiado. Mi doctor ajustó medicaciones, sugirió terapia que no podía pagar. Sofía encontró un grupo de apoyo gratuito para personas mayores. Fui una vez, escuché historias de otros ancianos traicionados por hijos, estafados por familia. No regresé. Sumergirme en más tristeza no ayudaba. Rodrigo se divorció de Carmen 6 meses después de mi confrontación. Sofía me contaba detalles que yo no pedía. Se mudó oficialmente con Valentina, dejó su trabajo para empezar algo nuevo en otra ciudad. Los niños, mis nietos, ya no me visitan. Carmen dice que es demasiado confuso para ellos, demasiado doloroso. Perdí a mi hijo y simultáneamente a mis nietos. Un año después del engaño, en mi cumpleaños 67, me senté en mi apartamento diminuto y hice un inventario de mi vida. Había trabajado durante 43 años. Había sido buen esposo, padre dedicado, ciudadano responsable. Había pagado impuestos, seguido reglas, intentado hacer lo correcto. Y ahora vivía en un espacio apenas más grande que una celda de prisión, con una pensión que apenas cubría lo esencial, sin la casa que era mi único patrimonio real. La rabia había pasado, reemplazada por algo peor. Resignación. Aceptación de que había sido extraordinariamente estúpido, que mis instintos paternales me habían cegado completamente. Sofía había visto la verdad desde el principio, pero yo elegí la fantasía cómoda sobre la realidad incómoda. Esa elección me había costado todo. Ahora tengo 68 años. 2 años en este apartamento que nunca se siente como hogar. Sofía viene cada domingo, trae comida y conversación. Evitamos mencionar a Rodrigo, pero su ausencia llena cada silencio. Mis nietos están creciendo sin conocerme realmente. Carmen rehizo su vida con alguien nuevo. Rodrigo, según escuché, está planeando casarse con Valentina. La vida continúa para todos excepto para mí, que quedé congelado en la estupidez de ese martes de hace 2 años, cuando firmé la escritura. Claudia no vivió para ver esto. Parte de mí se alegra de eso. Le habría roto el corazón saber que criamos a alguien capaz de esta traición. Pero otra parte de mí la extraña desesperadamente, porque ella habría sabido qué hacer, cómo procesar esto. Yo solo sé estar sentado en este apartamento diminuto, contando los días hasta que la diabetes o el corazón decidan que ya fue suficiente. La gente me dice que debería perdonar, que el resentimiento solo me lastima a mí. Pero el perdón parece un lujo que no puedo pagar. Perdonar significaría aceptar que está bien lo que Rodrigo hizo, que un hijo puede usar a su padre como cajero automático para financiar una aventura mientras el padre pierde todo. No puedo hacer esa paz. Lo que aprendí es brutal en su simplicidad. El amor incondicional de un padre puede ser arma contra él. Los hijos aprenden rápido cuáles botones presionar, qué palabras decir para desactivar el pensamiento crítico. Papá, te necesito. Papá, eres mi única esperanza. Papá, confío en ti. Palabras mágicas que convierten a hombres inteligentes en tontos dispuestos. También aprendí que el instinto de proteger a tus hijos no desaparece nunca. Incluso cuando esos hijos tienen 40 años y deberían protegerse solos. Incluso cuando esos hijos te están mintiendo descaradamente, sigues queriendo creer. Porque la alternativa, aceptar que tu hijo es un extraño egoísta,
Es demasiado dolorosa. Si tienes hijos adultos que constantemente piden dinero, si cada petición viene con crisis dramáticas que solo tú puedes resolver, detente. Investiga. Pide evidencia concreta. No entregues tu patrimonio basado en lágrimas y promesas. Protege tu futuro porque nadie más lo hará, ni siquiera, especialmente no, los hijos que dicen amarte. Y si eres el hijo considerando usar a tus padres de esta forma, entiende el daño real que causas. No es solo dinero. Es seguridad, dignidad, la capacidad de vivir los últimos años con algo de comodidad. Estás robando el futuro de alguien que sacrificó su presente para darte el tuyo. Ese karma regresará eventualmente. Sofía me dice que debería escribir esto, compartirlo como advertencia para otros. Durante mucho tiempo me negué. La vergüenza era demasiado grande. Pero ahora, con 68 años y nada que perder, tal vez alguien lea esto y reconozca los patrones antes de que sea tarde. Antes de firmar la escritura de su casa, antes de vaciar sus ahorros, antes de quedarse con nada mientras su hijo vive en lujo financiado por su sacrificio. No hay final feliz aquí. No recuperé mi dinero. Rodrigo no tuvo una epifanía y cambió. No me gané la lotería ni heredé de un pariente lejano. Solo sigo viviendo en este apartamento pequeño, racionando comida y medicinas, contando cada dólar, sobreviviendo, pero no viviendo realmente. Esta es la consecuencia de amar ciegamente, de confiar completamente, de creer que la sangre significa lealtad. Claudia solía decir que los niños son bendición. No estoy seguro de creer eso ya. Sofía sí, ella es bendición. Pero Rodrigo, el hijo que pensé conocer, él fue la maldición disfrazada que me costó todo. Y tengo que vivir con eso, con la estupidez de mis elecciones, con el apartamento diminuto que es ahora mi mundo entero. Cada día, hasta que finalmente no tenga que despertar más. Si esta historia te hizo pensar 2 veces antes de sacrificar tu estabilidad por hijos adultos que deberían valerse solos, si te recordó que la generosidad sin límites invita al abuso, por favor, suscríbete. Comparto testimonios de personas que aprendieron lecciones dolorosas sobre familia, lealtad y traición. No son historias reconfortantes, pero son verdaderas. Y a veces la verdad incómoda es el mejor maestro. Tu suscripción me permite seguir dando voz a experiencias que muchos sufren en silencio por vergüenza.